De la noche, 30 minutos. También tengo en la línea a Luis Gilberto Murillo, ex canciller, pero también, Lucas, con intenciones de participar en estas elecciones a la presidencia. Precandidato en 2026, presidencial. es precandidato. Y por eso, doctor Murillo, arranco preguntándole por el tema del que estábamos conversando con la doctora Alejandra Barrios. Usted como precandidato, después de ver que la registraduría adjudicó a esta unión temporal de la que participa Thomas Gregg & Sons el contrato para la logística de los comicios de 2026, ¿cree que podría haber falta de transparencia, como está asegurando el presidente Gustavo Petro, o definitivamente no? No, yo lo que diría, Silvia y Lucas, gracias por la oportunidad, es que hay una institucionalidad que desarrolló un proceso de acuerdo con la Constitución y con la ley, y una empresa que va a hacer esa logística. Ahora hay que concentrarse en que haya garantías para los candidatos, las candidatas sobre todo. Tenemos desafíos de seguridad y también para la ciudadanía que va a votar, pero este tipo de afirmaciones generan un ambiente bastante convulsa el diálogo sobre las elecciones, y las instituciones, tanto la autoridad electoral como el gobierno, deben concentrarse precisamente en mitigar cualquiera de los riesgos, de las amenazas que ven frente a las garantías electorales. Y ese es un proceso que tiene que ser muy técnico, muy concreto, para que todos podamos sentirnos con las suficientes garantías para desarrollar ese proceso. Y además deben darse discusiones en el marco de los escenarios institucionales que han sido creados para esto, que están garantizados por la ley y por la Constitución. Claro, doctor Murillo, mire, es que aquí hay una pregunta básica y fundamental. El presidente Gustavo Petro es la cabeza del Estado, y es el Estado el que debe garantizar no solamente estas elecciones, sino que funcionen, que haya transparencia, que se garantice la seguridad de los candidatos, pero también de quienes salen a votar. Sorprende mucho que el presidente Gustavo Petro, en vez de estar dando un parte de tranquilidad para que la gente pueda el próximo año salir a votar, esté ambientando una situación casi que de caos y de falta de transparencia, poniéndole un manto de duda a unas elecciones presidenciales, pero también legislativas. ¿Usted cómo lee eso? ¿Por qué cree que el presidente está en ese papel cuando su papel real es el de jefe de Estado, que garantiza unas elecciones libres y democráticas? Bueno, el presidente lo que ha expresado son sus preocupaciones, pero como yo le decía a Silvia, esto debe discutirse primero al interior del gobierno, porque tiene que dar las garantías, pero también hay unos escenarios para eso. La Comisión Nacional de Garantías Electorales tiene que estar allí. Allí está la participación de diferentes escenarios que garantizan ese proceso. Entonces yo creo que es ahí donde tienen que darse esas discusiones, y tienen que ser muy concretas. Es decir, las preocupaciones que se tengan tienen que ser muy concretas frente al proceso electoral, y deben concentrarse en eso y mandarle un mensaje, enviar un mensaje de tranquilidad a la opinión pública, porque hay que superar cualquier duda que se tenga frente al proceso electoral. El objetivo, la meta tiene que ser, Silvia, que tengamos unas elecciones que son elecciones transparentes, con todas las garantías, y sobre todo que son elecciones en paz. Y hay enormes desafíos en términos de seguridad. Hay que concentrarse allí, y es función obviamente de los servidores públicos al más alto nivel de enviar esos mensajes de tranquilidad y trabajar muy fuertemente para que las elecciones transcurran en la normalidad. 8 de la noche, 35 minutos. Esa era la entrevista a Luis Gilberto Murillo, el candidato. Pero ahora quiero entrevistar a Luis Gilberto Murillo, el ex canciller, porque la Procuraduría le abrió una investigación. Muchos sombreros. Disciplinaria, 2 sombreros y 2 temas distintos, pero que tienen algo en común. Y es esa pelea del presidente Gustavo Petro con Thomas Gregg & Sons, porque esta empresa está en el tema de los pasaportes y está en el tema de la registraduría y lo logístico, digamos, que fue lo que se adjudicó. Ahora, ex canciller Murillo, ¿cómo recibe usted esa decisión de la Procuraduría de abrirle una investigación disciplinaria por presuntas irregularidades
en todo el tema relacionado con la adjudicación de la impresión de los pasaportes, todo esto porque de alguna manera, dice la Procuraduría, se podría estar vulnerando un derecho que tienen los colombianos, pues es a aportar ese documento. Mire, Silvia, en esto, y es importante hacer claridad sobre una serie de desinformaciones, pudiésemos decirlo, o de falta de conocimiento de este proceso el servicio de expedición de pasaportes, que es complejo. Nosotros nos dimos a la tarea de definir los criterios para un nuevo modelo donde hubiese mayor pluralidad en los oferentes, un nuevo modelo donde pudiese tener garantías para el manejo de la data de los colombianos, mayor participación de lo público, pero también que se seleccionara objetivamente y obviamente garantizamos la participación de socios, de gobiernos, y se hizo un proceso muy técnicamente, financieramente y legalmente sólidos. Ahora, en ese nuevo modelo, nosotros implementamos el 50% de ese modelo. En lo de agendamientos, en lo de data, y eso funciona bien, porque ya hoy hay pasaporte en línea, tenemos, usted puede tranquilamente hacer su agendamiento durante el mes 24/7, todo en línea, en interoperabilidad con la registraduría y con el Ministerio de las TIC para su carpeta ciudadana, para su cédula. Eso funciona bien. Bueno, se podía pero hasta que el presidente Petro decidió desautorizar a Laura Sarabia, entonces ahora el lío, imagínese el lío que tiene la gente para poder agendar la cita. Pero eso no se implementó porque no hubo continuidad. No hubo continuidad para implementar ese modelo y tenía unos tiempos ya acordados con Portugal y no se hizo. Faltó decisión, no hubo continuidad. Lo otro es el otro malentendido que hay de que la imprenta iba a producir pasaportes y a imprimir pasaportes. No, la imprenta simplemente se le iba a generar capacidad para que el primer paso, después del 3 de octubre, después del 1 de septiembre que se capacitara, generar la capacidad para eso, pudiese personalizar los datos. Esa era la función que tenía que iba a tener la imprenta después de un proceso de capacidades. Y posteriormente, en el transcurso de unos años, cuando estuviera lista, empezaba a recibir la impresión de las tarjetas de pasaporte. Por eso es un proceso entre 5 y 10 años. Es y decir, eso hay que clarificarlo porque se dice que la imprenta no está lista para imprimir pasaportes. No, porque es que eso no estaba previsto en el modelo que nosotros diseñamos. ¿Y quién iba a imprimirlos mientras tanto? Portugal, la imprenta nacional de Portugal, que es la Casa de la Moneda, que tiene toda la experiencia en el mundo en eso, porque aquí, Silvia, el planteamiento es estratégico. Nosotros lo que acordamos con Portugal, después de un proceso de selección que participaron 6 países, ellos presentaron la mejor propuesta, un paquete muy importante de cooperación que generaba capacidades en Cancillería, en migración. Por ejemplo, en migración iban a invertir en el laboratorio de control de calidad, pero también generaban capacidades en la imprenta. Ese paquete se acordó con Portugal y un cronograma. Y eso permitía que en el marco estratégico esa alianza saliera a buscar nuevos mercados después, mercados nacionales y mercados internacionales. Entonces, esa parte no se le dio continuidad, no se implementó y lo dejamos listo, implementar un 50%. Ahora, pero venga, doctor Murillo, ¿quién no le dio continuidad a eso? Es decir, si hay hoy que poner a un responsable, la responsable de eso es Laura Sarabia. La Cancillería no le dio continuidad. Nosotros salimos y dejamos eso listo. Le voy a contar el proceso en detalle, Silvia y Lucas. Mire, nosotros terminamos el proceso de negociación del acuerdo de cooperación, del paquete de ese acuerdo de cooperación, porque fue un proceso arduo, técnico, sus complejidades financieras. Y eso pasó a aprobación de Portugal. Portugal lo aprobó el Consejo de Ministros, la Cancillería, Ministerio del Interior, Ministerio de Inversiones en el extranjero y el Ministerio de Finanzas. Ellos se demoraron en ese proceso, porque debería estar listo en enero, pero lo terminaron en febrero. Y en marzo estuvieron en Bogotá listos para firmar y tenían un plazo de 5 a 6 meses para implementar toda la infraestructura que le diera la posibilidad de producir los pasaportes el 1 de septiembre. Ese periodo que se perdió allí
fue fatal, porque entonces ya iniciar el modelo el 1 de septiembre no daba el tiempo, el complemento del modelo para tener ya modelo a plenitud, el nuevo modelo de pasaportes. Sí. Ahí se perdió el tiempo. Fue un tiempo valioso que hizo un gran hueco ahí. Y por eso también, Silvia, es importante aclarar en lo de la Procuraduría, porque usted preguntó primero sobre lo de la Procuraduría. Nosotros hicimos tres fases. Una primera fase, que era garantizar que no se afectaba el servicio de pasaportes, la producción de pasaportes. Esa fase se terminó en octubre del año pasado. Y allí, posteriormente, se hizo una urgencia manifiesta, una segunda urgencia manifiesta, y esta urgencia manifiesta se hizo con todo este proceso, todo, inclusive el nuevo modelo, todo el proceso lo hicimos con el acompañamiento de la Procuraduría y con el acompañamiento de la Contraloría. Doctor la Murillo, urgencia manifiesta, Lucas, mire, la urgencia manifiesta que nosotros aplicamos fue revisada por la Contraloría y validada por la Contraloría. ¿Y por qué, es lo que quiero preguntarle, por qué la Procuraduría hoy en el comunicado de prensa dice que usted habría usado en forma indebida esa figura declaratoria de urgencia manifiesta en septiembre de 2024? Lo que la Procuraduría abre es una investigación precisamente para establecer la verdad, y ahí están las pruebas. Ahí están las pruebas de que dejamos el modelo listo y planificamos muy bien todo, y están las pruebas de que hicimos una urgencia manifiesta legal basada en las normas constitucionales que existen para el tema y las legales específicas, y fue validada por la Contraloría, y está la resolución de la Contraloría después de la revisión, que fue revisión posterior, y todos esos documentos están en regla. Así que a nosotros la verdad, por eso yo he dicho que le doy la bienvenida a esa investigación, porque nosotros hicimos todo correctamente, todo muy bien pensado, y están las correspondientes pruebas de eso. Sí. Y lo otro, Lucas, que es importante resaltar, es que lo que siempre a nosotros nos movió fue la necesidad de prestar un servicio ágil y moderno a la ciudadanía en el trámite de sus pasaportes, pero en una concesión de cómo realmente se puede desde con un control de lo público a prestar ese servicio bien. ¿Qué debe mantenerse hoy? Ese mismo criterio. Lo importante debe ser que se garantice la continuidad de la prestación de ese servicio y no se vaya a poner en riesgo. Doctor Aquí Murillo, no se trata de qué pienso de una empresa o de la otra, sino que realmente haya una buena transición, como nosotros la programamos, una transición tranquila, técnica y una buena entrega. De acuerdo. No importa que sea Murillo, Saravia o Sade, lo importante es que el 1 de septiembre tengamos pasaportes, pero como usted es el estructurador de todo este proceso, nos está contando que hubo ofertas de 6 países, finalmente se decantan por Portugal, usted se va en enero, a finales de enero, de la Cancillería, y nos dice que Portugal estaba un poco retrasado, pero que en febrero ya estaba todo listo. Pero la gran pregunta es, hoy es 9 de julio, el contrato todavía no está firmado y usted mismo nos lo decía, lo ha reconocido la Cancillería en un oficio enviado a la Procuraduría, que Portugal pide 8 meses, unas más o menos 35 semanas para poder empezar la elaboración de los pasaportes. La gran pregunta es, ¿qué va a pasar a partir del 1 de septiembre? Usted, que ya estuvo en ese lugar, tuvo que declarar una urgencia manifiesta para poderle dar una prórroga a Thomas Gregan Sons. ¿Usted qué cree que va a pasar? Porque Portugal, y ya lo ha dicho la canciller Saravia, o ex canciller ya Laura Saravia, es inviable que a partir del 1 de septiembre asuman. ¿Qué va a terminar pasando? ¿Otra urgencia manifiesta para Thomas Gregan Sons? ¿Usted qué cree que va a pasar? Bueno, lo primero, que estamos en esta situación porque precisamente la canciller se demoró en implementar el modelo. Sus razones tendría, pero no son razones válidas. Ese modelo ha de implementar, si no estaríamos en esta situación. Porque no se creyó en un nuevo modelo, sin conocer los detalles, sin estudiarlo bien. Entonces, ahí hay que ser claros en eso, de que realmente fue la pérdida de ese periodo que nos tiene en esta situación. Lo segundo, Portugal necesita de 5 a 7 meses para estar listos y realmente producir esas tarjetas de pasaporte. Allí tiene que haber un puente. Como nosotros creamos el puente en un periodo del 3 de octubre del año pasado hasta hoy, hasta septiembre, hasta el 1 de septiembre, o sea, estaríamos en eso. Creamos ese puente para tener todo el tiempo necesario para prepararse, para asumir. Y ese puente realmente tuvo el problema de que no se siguió con ese cronograma en los últimos 5 o 6 meses. Por eso se necesita ese periodo para que
Portugal realmente pueda Pero entonces asumir, hay que ampliar el puente. de acuerdo al modelo, Lucas, que nosotros estructuramos y que se implementó en un 50% de manera exitosa. Pero entonces hay que ampliar el puente. O sea, tocaría darle una prórroga, así como usted lo hizo por 11 meses, nos lo decía usted, de octubre al 31 de agosto, pues tocaría ampliar a esos 5 o 6 meses para que los colombianos no nos quedemos sin pasaporte. Porque, o habría otra opción, usted que ya estuvo en ese lugar y que conoce perfectamente el proceso. Nosotros en eso, Lucas, no consideramos otra opción. Nosotros, no sé, el gobierno... Que tampoco la consideraba Laura Sarabia, porque por eso terminó saliendo. Gobierno. ¿Perdón? No, que le digo que tampoco consideraba otra opción Laura Sarabia, que fue la que dijo hay que volver a correr el plazo. Ella iba a declarar urgencia manifiesta por tercera vez. Pero, y al final eso es lo que no le gusta al presidente Gustavo Petro y lo que la termina sacando. Pero si hubo opciones, si se hubiese firmado el acuerdo de cooperación en marzo, tranquilamente Portugal hubiese iniciado con el nuevo modelo a plenitud el 1 de septiembre. Entonces, pues escudarse en eso, no sé cuáles fueron las razones, no hay razón válida para realmente no haber hecho eso. Bueno, ya sucedió, el modelo que nosotros estructuramos implica esa transición, nosotros no evaluamos otras alternativas porque eso, es decir, se iba a cumplir. No sé qué alternativas esté revisando el gobierno porque yo solo puedo responder por mi gestión. ¿Qué sucedió allí en adelante? Hubo falta de continuidad, etcétera. No sé, nosotros le garantizamos. Durante yo estuve al frente de la Cancillería, nosotros le garantizamos a los colombianos y a las colombianas su pasaporte sin problemas y mejoramos el servicio. Entonces lo que estamos diciendo hoy, en esto lo principal es considerar que no se afecte la producción de las tarjetas de pasaporte independientemente de decisiones que a veces pueden ser incómodas, pero hay que tomarlas. Yo le digo a usted, nosotros cuando diseñamos este modelo, nosotros llegamos y tuvimos una conversación, consultamos obviamente con el presidente, mire, este es el modelo, estos son los criterios, un modelo muy, muy bien pensado con todos los estándares, los mejores estándares internacionales, porque la imprenta tiene que ponerse a tono con otras imprentas, seguir el modelo de la misma imprenta de Portugal, la francesa, la española, que tienen muy buenas maneras de operar. Pero le dijimos, mire, como el principal criterio es garantizar la tarjeta de pasaporte para que no haya problema en el servicio, el acceso a su pasaporte de los colombianos y colombianas, hay que prorrogar tomas de canzones con base en los mandatos legales y constitucionales. Consultamos, buscamos el acompañamiento de la Contraloría, de la Procuraduría. El presidente estuvo de acuerdo, aceptó nuestra sugerencia, nuestra recomendación, lo que le dijimos que íbamos a hacer, y la Procuraduría nos acompañó en ese proceso y también la Contraloría, y sacamos la urgencia manifiesta y no hubo ningún problema. Pero hay que cumplir los plazos y los tiempos, porque usted tiene un plan y cuando llega ese plan, si usted lo va a cambiar, tiene que tener la alternativa, pero lo que asumo que sucedió es que querían cambiar un plan pero sin tener una alternativa. Miren la situación en que se encuentra el proceso hoy. Claro, es una situación muy compleja. Pero, al ser usted el arquitecto, digamos, del plan inicial, que incluso, si le entiendo bien, el presidente Gustavo Petro aprobó la prórroga, entendiendo pues que para implementarse tenía que pasar unos meses y que había un cronograma. ¿Lo han llamado del gobierno? No, ¿A preguntarle algo? Nada. No, yo no he tenido contacto con los funcionarios del gobierno desde que salí, lo cual también es sorprendente, ¿no? Porque siempre hemos estado dispuestos a aportar, a colaborar en lo que se requiera, pero allí quedó toda la documentación. Claro. Se hizo un empalme y quedó toda la documentación. Ahí están todos los expedientes, los archivos de ese proceso, todo el bagaje de los diálogos y negociaciones con Portugal, porque a Portugal en este momento la interacción, ya tenemos un memorando de entendimiento que es un acuerdo, y ese acuerdo dice que ya somos aliados estratégicos para eso, no es que vamos a hacer, ya somos. Entonces el diálogo tiene que hacerse con Portugal, y ese diálogo también demoró mucho, y yo siempre he dicho que lo que vi en medios es que por estar en esa peleadera pues no se avanzó.
Claro. Y es que es peleadera en muchos frentes. Doctor Murillo, ¿Sí? ¿usted cree que el nuevo jefe de despacho, Alfredo Saade, es la persona idónea para encargarse de esto, para quitarle las facultades a la Cancillería y ser quien se encargue de todo este tema de los pasaportes? Bueno, yo creo que obviamente el gobierno tomará sus decisiones, mirará cómo lo hace, pero si nos vamos a criterios, el criterio que debe primar aquí obviamente es el fortalecimiento de la Cancillería para asumir esas funciones. Nosotros lo hicimos, eliminamos la intermediación, Silvia, y en eso nosotros nos ahorramos casi un 40% que permitió reducir inclusive el costo de los pasaportes porque había una intermediación de otras empresas allí y nosotros eliminamos eso, pero fortaleció a la Cancillería manejando el agendamiento y nosotros pudimos romper con esas redes de tramitadores. Había mucha corrupción ahí, las eliminamos por el hecho de que ya todo esto está en línea, actualizamos la tecnología y el software y eso permitió eliminar esa intermediación y esos tramitadores. Entonces ahí se fortaleció la Cancillería, se fortalece cuando maneja los datos de los colombianos. Entonces hay que seguir dándole precisamente elementos, herramientas a la Cancillería para que se fortalezca en una competencia que es de la Cancillería. O sea, no le suena que Saade se meta ahí. Eso debe ser el criterio, porque Silvia, si por ejemplo el canciller o la canciller no están de acuerdo con el lineamiento del jefe de la política exterior, que es el presidente, o si el presidente no está de acuerdo con la canciller, pues ahí ya hay una línea roja que tendrán que entonces decir, mira, hasta aquí llego, pero realmente lo clave es fortalecer a la Cancillería para que siga cumpliendo con esa función en alianza con un gobierno como el de Portugal, que provee un paquete de cooperación y atrae inversiones y tecnología y transferencias a tecnología y capacitación a Colombia, y con la imprenta que hace parte del Ministerio del Interior y obviamente con la imprenta de Portugal, la Casa de la Moneda. Entonces, ahí hay una arquitectura que debe liderarla la Cancillería porque es su competencia garantizar que los colombianos y colombianas tienen intacto su derecho a acceder a un pasaporte. Sí, doctor Murillo, esta novela de los pasaportes, como lo hablábamos, pues ya van casi 2 años, ya van casi 3 cancilleres que han pasado por ahí. Usted no sale por eso, usted tuvo ese chicharrón, pero como nos contaba, estructuró ese proceso, tuvo otros chicharrones como Venezuela, como el impasse con Estados Unidos antes de irse, pero Álvaro Leiva sí termina saliendo de la Cancillería por esto, de hecho termina inhabilitado por la Procuraduría, y Laura Sarabia renuncia la semana pasada también por esto. Si usted hubiera estado en el puesto de Laura Sarabia y Alfredo Saade, jefe de despacho presidencial, de cierta manera usurpa las funciones de la Cancillería, ¿usted hubiera hecho lo mismo? ¿Usted qué hubiera hecho? ¿También renuncia? Bueno, yo la verdad es que a nadie le aceptaba que usurpara las funciones de la Cancillería. Yo soy territorial en eso. Así que yo creo que eso no hubiese sucedido. Yo era muy claro con el presidente, ¿no? Mire, esto es función nuestra y nosotros lo hacemos. Pues obviamente yo también estaba en conversaciones con los ministros del Interior, ¿no? Yo estaba y con la jefa de gabinete, que era precisamente Laura Sarabia, que nosotros trabajamos bien con Laura Sarabia. A mí me sorprendió la actitud tan hostil. Me sorprendió porque nosotros trabajábamos muy profesionalmente y entonces, pero yo era, es decir, yo lideraba la Cancillería y no era territorial y yo hacía cumplir las funciones de la Cancillería, discutía, dialogábamos con los distintos ministerios, sobre todo con el del Interior en este tema de los pasaportes y también con la jefatura de gabinete, pero nosotros hicimos un esfuerzo muy interesante de coordinación interinstitucional. Acompañamiento de la Contraloría y la Procuraduría, pero también en eso, Silvia y Lucas, nosotros articulamos al gobierno, porque cuando llegamos había peleas con la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, que andaba por un lado, migración por el otro, en fin, entonces creamos unos comités interinstitucionales para específicamente el tema de pasaportes y eso funcionó bien. 8:55 p.m. Óigame, doctor Murillo, ¿usted trabajó en la Cancillería con Rosa Villavicencio? Sí, Rosa Yolanda Villavicencio.
No, porque es que menudo problema el que tiene que enfrentar ahora, el de garantizar la expedición de pasaportes cuando el presidente Gustavo Petro dice que no se puede prorrogar el contrato con Thomas Gregg & Sons. Portugal no está listo para la impresión, entonces aquí no sabemos. Incluso Saade decía que es que Thomas Gregg & Sons tiene que dejar impresos 600,000 pasaportes para como un stock para los próximos meses, pero pues hay quienes dicen que eso no es cierto. Pero que ¿sabe no quién tiene la respuesta? contrato. Luis Gilberto Murillo, porque él firmó ese contrato. ¿Es verdad eso del stock? No, es que mire, ¿qué implica ese contrato? Ese contrato, pues es por demanda. Usted necesita, por ejemplo, en el acuerdo que se trabajó, que se dejó listo con Portugal, mínimo usted requiere producir, establece un monto de 1.500.000 tarjetas de pasaporte, porque en promedio son 150, 180,000 al mes. Imagínese. Entonces usted lo hace por demanda. A veces ha llegado inclusive a imprimir en un año cerca de 2.500.000 tarjetas. Entonces usted lo hace por demanda y usted pone unos recursos allí. Si la demanda es superior, usted tiene que adicionarle recursos al contrato. Entonces, si no es que le dejen a usted unas tarjetas impresas, si usted quiere que le dejen tarjetas impresas, tiene que pagar. Exacto, tiene que adicionarle recursos al contrato. Y Silvia, tiene que hacerlo con tiempo, porque esto no es imprimir en una fotocopiadora. No, exacto. Usted tiene que hablar con los proveedores, hay un tema de logística de transporte, hay una cantidad de cosas, entonces tiene que hacerlo con mucha anticipación. Esa alternativa tiene ese problema, porque usted tendría entonces que adicionar recursos, que ya es un proceso largo, y además de eso que empezaran a producir hasta el 1 de septiembre, porque tendría que ser en el marco del periodo de la urgencia manifiesta. No puede ser más allá de la urgencia manifiesta. Usted sabe de esto, usted estructuró todo el proceso, la transición, mejor dicho, todo. Usted es como el cerebro de esto. Pero Silvia, también nos ahorramos una demanda de cerca de 117 mil millones. Y eso fue un trabajo milimétrico para que el país no tuviese que pagar esos recursos. Bueno, entonces aquí la pregunta es clara, concreta y concisa. Viendo el panorama como está, ¿usted cree que a partir del 1 de septiembre los colombianos nos vamos a quedar sin pasaportes? No, yo creo que el criterio es que se mantengan los pasaportes. No creo que eso vaya a suceder. Esperaría que no. Esperaría que obviamente la nueva canciller se sentará con el presidente y le presentará sus argumentos y encontrarán la mejor salida. Eso es lo que espero como ciudadano y con interés obviamente en que todo salga bien en ese proceso. Y que presenten si le presentan unos buenos argumentos, yo creo que encontrarán la salida, tanto la nueva canciller como las personas en presidencia, pero con argumentos sólidos. Y en esto hay que decir la verdad y decir lo que yo lo hice. Yo me senté con el presidente, le expliqué, le di mis argumentos. No crea que le gustó. No, pero los entendió. Yo recuerdo, sí, a mí una vez me decían que ¿usted cómo lo convenció? No, pues yo le di los argumentos, pero con un objetivo. Uno es cuando usted tiene el objetivo para llegar al nuevo modelo que está bien diseñado, pero otra es cuando usted dice no, voy a prorrogar, pero no tiene ninguna alternativa. Si no, bueno, continuemos y después verá qué se hace. Cuando ahí hay una tarea estratégica de poder crear un modelo que le sirva al país, sobre todo en el propósito de que vuelva a tener relevancia en el manejo de los datos, que se tenga relevancia en cómo la imprenta se pone a tono a nivel regional y global, en fin. Entonces, si ese no es el propósito, pues va a tener dificultades porque no se está viendo una alternativa viable. Claro, y usted hablaba de un tema que me parece importante y es hablar con claridad, pero sobre todo con sinceridad. Y no pareciera haber sinceridad de parte de la jefatura de despacho, por lo menos según la versión de Laura Sarabia Lucas, que el fin de semana en una entrevista con la revista Cambio. Dijo que
Alfredo Saade, le pidió demorar las citas para no acabar con el stock de hacer pasaportes. rendir el stock. Exactamente, entonces uno como termina confiando en el Estado y en el gobierno cuando empiezan con esta con estas triquiñuelas para evitar que colapse todo este tema de los pasaportes. Mire, lo primero que yo diría en eso, Silvia y Lucas, es que lo que está sucediendo mina la confianza que ya habíamos recuperado con el buen funcionamiento del agendamiento y de las citas. Entonces hay que evitar que eso suceda. Lo segundo que plantearía es que tienen que volver a la coordinación interinstitucional y sobre todo que el gobierno esté alineado en ese marco de sinceridad, porque esas peleas lo que manda es un muy mal mensaje que termina perjudicando obviamente al ciudadano, porque si usted tiene que coordinar con el Ministerio del Interior, pero en un proceso donde usted tenía que hacerlo en 5 o 6 meses, se reúne ya eso al final en junio simplemente porque no podían, porque había diferencias por otros temas, eso afecta al ciudadano porque se manda un mal mensaje. Entonces aquí la invitación realmente es a que haya una buena coordinación interinstitucional. Esto no trata de que sean amigos o no, se trata de funcionarios públicos que tienen que tener el suficiente nivel de madurez para sentarse y definir unos temas de manera muy profesional. Y lo último es que sí deben trabajarse muy rápidamente las alternativas viables para que el criterio principal, que es que se mantenga la producción de los pasaportes, no se vea afectado, que no se vea afectado este servicio a los ciudadanos y ciudadanas, porque mire el pánico que se ha creado, porque se dice, no, se van a acabar los pasaportes y todo el mundo llega a sacar pasaportes cuando lo pueden hacer en línea y todo el mundo se va a las oficinas. Mira ahí, Silvia, que nosotros hicimos un ejercicio de articulación interinstitucional con la Alcaldía de Bogotá y nosotros ampliamos, antes había solo la oficina del norte y la oficina del centro para pasaportes y ampliamos a 7 CADES y superCADES en Bogotá, que esa también fue una buena cosa del modelo, que ese es el nuevo modelo de ampliación de la prestación de ese servicio. No, pues imagínese. Y ahora la gente preocupada. Es más, le confieso que yo estoy preocupada y eso que mi pasaporte se vence en septiembre del próximo año. Pero con esa incertidumbre... No, pues va a tener tiempo. No, tiene tiempo después de sacarlo. No se va, no. Es un derecho. O sea, es que ahí está digamos, el desafío. Porque en eso, Silvia y Lucas, eso es un derecho que el gobierno tiene que garantizar, la Cancillería. Pero venga, doctor Murillo, tiene que garantizarlo. Yo no quiero hacer comparaciones odiosas, pero ¿cuánto tiempo duraron los venezolanos sin pasaporte? Tanto que muchos países decidieron aceptar el pasaporte con años de vencido, pues porque no había expedición de pasaportes. Yo no estoy diciendo que Colombia ni esté como Venezuela ni nada por el estilo, pero sí, uno confía en que es un derecho y que se lo tienen que garantizar, pero miren el enredo en el que estamos. Pero no, en Perú hubo algo similar, pero nunca llegaron al nivel de quedarse sin los pasaportes. Yo creo que en el caso colombiano, es decir, aquí se puede generar ese puente para llegar al nuevo modelo y hay que tratar de hacerlo lo más viable, lo más efectivo en este momento y buscar las salidas jurídicas para poder lograrlo. Pero el principal objetivo debe ser ese. Cuando nosotros iniciamos el acompañamiento con la Procuraduría y la Contraloría, eso fue lo que más movió a la Procuraduría y se trató al máximo nivel con la Procuradora Cabello en ese momento, que había una relación contenciosa con el gobierno, ustedes recordarán, pero nosotros tuvimos la capacidad y la madurez de llegar a diálogos y llegar a una hoja de ruta común. Eso es lo que se requiere ahora para solucionar el problema de garantizarle el servicio a la gente. Claro. 9:05 p.m. Pues ha sido una entrevista larga, pero podríamos decir, Lucas, que sustanciosa. Muy sustanciosa. Gracias al candidato, ¿cierto? Luis Alberto Murillo, pero también al ex canciller Murillo, que nos ha atendido en esta noche de miércoles, ya a mitad de semana, hablando de uno de los temas más importantes y que por supuesto preocupa mucho a los colombianos. Doctor Murillo, gracias y estamos en contacto. A usted, Silvia, y a Lucas.